de sobremanera. El río Tunal, un cuerpo de agua que pues desemboca en el mar, tiene diversas conexiones con caudales y arroyos. La contaminación que está generando en estos momentos está ya aniquilando prácticamente la fauna, está causando ya problemas económicos. Hay comunidades enteras que viven de la pesca ahí en este afluente del río Tunal. Las plantas de tratamiento no están funcionando, sigue el tema latente, prácticamente una década sin funcionar. Es el río Tunal y la crisis de contaminación que vive. Diego Rentería. Lo que apreciamos a mis espaldas es el Tico, que es la parte más visible de la contaminación que tiene el río Tunal, y contaminación generada principalmente por los pobladores, por los habitantes aledaños a este cuerpo de agua que conecta a Durango con otros estados del país y que desemboca en el mar y que genera, como lo vamos a ver más adelante, muchísimos problemas, pero no solamente por el asesinato que se comete de las especies debido a la falta de luz y de oxígeno ocasionada por el lirio, sino también problemas de índole económico para las familias o de comunidades enteras que dependen económicamente del río Tunal. Porque el río Tunal es parte del sistema San Pedro Mezquital, que es un conjunto de ríos. El río Mezquital se vuelve el río Tunal en nuestra zona del Valle del Guadiana y después sigue siendo el río Mezquital y termina en el Pacífico. Este río va recogiendo el agua de las montañas y cada vez se va haciendo más grueso, y de hecho es de los pocos ríos en México que de manera continua llega hasta el mar, y eso también es un corredor para la naturaleza, ¿no? No se detiene ni se fragmenta en muchas partes. Y los principales problemas que tiene este río es sobre todo el tema de las aguas negras, la contaminación del agua. También ha habido, tanto por temas industriales como por temas de agronomía, etcétera, que a veces hay sustancias que se utilizan y terminan en los cauces, pero aquí sobre todo es las diferentes comunidades que hay a lo largo del río que no cuentan con plantas de tratamiento efectivas o que constantemente se están apagando, o que ni siquiera hay la colecta de las aguas negras y las aguas grises y terminan en el cauce. Eso genera que todos estos diferentes elementos, algunos tóxicos, otros que son nutrientes que caen en el agua, generen la floración de bacterias, de organismos como el lirio acuático, que son estas plantas que empiezan a crecer y cubrir todo el agua, y entonces todo lo que hay adentro se empieza a morir, porque no entra luz, porque no se genera oxígeno dentro del agua, y entonces se vuelve un tema tanto de salud como de que se empiezan a perder especies, y al final el río deja de ser un río, se vuelve solo una banda que transporta pues basura, materia orgánica. Hace poco se hicieron esfuerzos de limpiar tramos del río y se sacaron toneladas de desperdicios, también de llantas. Entonces es esta relación que tenemos con el agua la que al final se nos regresa, ¿no? Si nosotros tratamos a los ríos como un ser vivo o si los tratamos como nada más algo donde podemos deshacernos de nuestros desechos, y a veces las leyes nos piden limpiar, ¿no? Y aún así no lo hacemos. ¿Cómo se refleja en las afectaciones para la comunidad o para los seres humanos? En temas económicos, los pescadores, sobre todo los pescadores de las comunidades, más allá de los clubes deportivos, quienes viven de la pesca, pues dejan de poder comercializar cualquier producto, no nada más los peces, sino crustáceos y otras cosas que a veces se producen, porque pues se mueren esos animales por el tema de acumulación de toxinas. Ahorita con la sequía se hace todavía más fuerte ese problema porque quedan tramos de agua aislados y se concentran todas esas diferentes sustancias. También por la parte de que esa agua del río también se utiliza para la agricultura en diferentes secciones. También hay personas que toman agua del río o que de alguna manera consumen el agua de manera directa o indirecta, y también se vuelve un foco de salud. Nosotros sabemos, por lo que hemos estado investigando, que en muchos comercios por ahí mismo de las casas construyen el desagüe precisamente hacia el río, pero además de ese, ¿tienen ustedes como identificado otro causante? El principal sí son las aguas negras, es la necesidad de, por un lado, obra que colecte esas aguas, y por otro lado las comunidades que ya tienen plantas pero que son inútiles, que ya sea porque tienen mucho tiempo y ya no es efectiva la tecnología, o porque es imposible sostener la operación, porque el costo energético, porque se vandalizan. Si nosotros aquí en la ciudad de Durango batallamos con nuestra propia planta de tratamiento y somos capital,
muchos de estos asentamientos no tienen los recursos para poder gestionar una tecnología que realmente les sea efectiva, ¿no? Y además sostenible. Entonces, aquí sobre todo el tema es que cada comunidad tiene que gestionar como pueda su problemática, pero al final el agua nos conecta a todos. Lo que sucede en esas comunidades, hablamos desde el pueblito, la ferrería y comunidades más pequeñas y más aisladas que están para arriba del cauce, pues nos tiene que importar porque esa agua nos llega a nosotros también. Y al final es eso, ¿no? Es poner en evidencia que no se trata de incluso límites políticos, incluso entre estados, tanto quién conserva el río, quién conserva las montañas donde se forma el río. Y ha habido hasta esos debates, ¿no? Si otros estados deberían apoyarnos en presupuesto para mantener la cuenca, porque esa agua que aquí se siembra es la que llega al resto. Con imágenes y edición de Rogelio Castañeda, informó para Canal 12 Noticias Diego Rentería.